Mi tema es cuidados de enfermería en la neuroprotección antenatal. Entonces, bueno, pues primero, antes de empezar a hablar del tema, quiero que hagamos como un pequeño recorderis para que pues digamos que todos estemos como en sintonía con el tema y pues al final vamos a ir con los cuidados de enfermería, ¿listo? Vamos a hacer un pequeño resumen y que vamos a recordar acerca del parto pretérmino y la parálisis cerebral. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el parto pretérmino es aquel que se lleva después de las 20 semanas y antes de las 37. De un 10 al 15% de todos los nacimientos en el mundo son partos pretérminos. Digamos que desde más o menos 1800 ahorita hasta el 2008 en Estados Unidos la incidencia de parto pretérmino ha aumentado un 36%. Es un valor, digamos que muy alto y pues debemos empezar a generar estudios donde nos dice que por qué o qué metas debemos llevar a cabo para prevenir y tratar pues un parto pretérmino. Entre las secuelas a largo plazo de mayor impacto de la prematuridad se destacan las de tipo neurológico, siendo esta una de las causas aproximadamente de una cuarta parte de los casos de incapacidad motora de origen central. De acuerdo con la literatura internacional, la prevalencia oscila entre de 2 a 2.5 sobre 1000 nacidos vivos que tengan parto pretérmino. En términos económicos, el impacto de los pacientes con parálisis cerebral es muy alto. Cada uno de estos pacientes le representa al sistema de salud aproximadamente $1.000.000 y pues no siendo menos importante, tenemos que tener en cuenta el impacto que lleva esto pues a la familia. Entonces, pues en resumen, pues como todos sabemos, es mejor prevenir que tratar. Sale mucho más económico prevenir una parálisis cerebral que luego tener que tratar. Es importante señalar que a pesar de los esfuerzos para la prevención del manejo temprano del parto pretérmino, la prevalencia de parálisis cerebral se ha incrementado, lo cual hace necesaria la investigación de intervenciones que nos ayuden a disminuir el impacto. Hay una relación que está inversamente proporcional entre la incidencia con las semanas y la edad gestacional si se compara con los recién nacidos a término. Aquí es importante darnos cuenta que un neonato que nace de 34 a 36 semanas tiene 3 veces más riesgo de tener parálisis cerebral. Un recién nacido que nace de la semana 28 a 30, este riesgo se va a multiplicar por 46. Y si un bebé nace antes de la semana 28, tiene el 80% más de riesgo de tener parálisis cerebral. Todos los ensayos clínicos que han analizado el sulfato de magnesio como neuroprotector nos indican que la máxima edad gestacional incluida debería ser de 33 semanas. Hay un estudio en Canadá donde dice que podría ir a las 34.6 semanas o hay otros estudios en Australia donde dice que debería ir hasta las 32 semanas. Digamos que no hay unas semanas como límite, igual si se administran las 33, 34, pues los efectos beneficiosos van a ser pues para el feto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a recordar un poco acerca del sulfato de magnesio. Aquí vamos a hablar acerca del origen de la hipótesis de cómo se creó o cómo se como que impuso el sulfato de magnesio como neuroprotector. Vemos que desde el año 1995 están utilizando el sulfato de magnesio como para prevenir la eclampsia y para prevenir las convulsiones en la mamá y también como tocolítico. Nelson y Greter se dieron cuenta que estas pacientes que le colocaban sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia, los recién nacidos empezaban a tener disminución o menos índice de parálisis cerebral que a las mamás que no les habían administrado. Entonces, como que sin querer se dieron cuenta, bueno, hagamos un estudio donde veamos por qué estos niños tienen menos riesgo de parálisis cerebral. Pues se dieron cuenta entre unos estudios que realizaron más o menos en unión con Cochrane en el 2009, se revisaron 5 artículos donde habían aproximadamente un estudio en 6.140 niños y se daban cuenta que la administración de sulfato de magnesio reducía un 36% la parálisis cerebral. Entonces, desde el 2009, Cochrane con esta, digamos que como con esta unión y esta revisión de los artículos se dio cuenta que el sulfato de magnesio era un neuroprotector y desde ahí se empezó a utilizar ya pues digamos que en conjunto como neuroprotector. Sabemos que el sulfato de magnesio lo utilizamos como tocolítico y para prevenir las convulsiones, pero también ahora funcionaba como neuroprotector. Mecanismo de acción como neuroprotector, entonces pues se cree que la parálisis cerebral es el resultado de una lesión neuronal secundaria a un daño que se produce por inflamación, hipoxia u oxidación por radicales libres. Digamos que en los artículos que leí, que estudié, no hay ninguno donde diga el mecanismo de acción como tal, o sea, no se ha como identificado, pero se creen que hay 4 teorías. Puede funcionar por estabilidad hemodinámica, digamos que como tiene un efecto vasodilatador,
estabilización neuronal, ayuda, digamos, como que inhibe la entrada de calcio a la célula, tiene propiedades antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, que lo que hace es ayudar a evitar, digamos, que haya un proceso inflamatorio que produzca isquemia y pues que produzca posterior a esto, pues la parálisis cerebral en el recién nacido. Acá pues vemos cómo el medicamento va a atravesar por medio del cordón umbilical la barrera placentaria. Es importante que tengamos en cuenta que para la neuroprotección sí o sí debemos hacer impregnación de sulfato de magnesio. Digamos que todas sabemos que para profilaxis de la eclampsia vamos a hacer impregnación, pero no estaba también descrito que también hay que hacerlo en la neuroprotección. A veces simplemente arrancamos neuroprotección a 1 gramo hora, pero hay que hacer impregnación. Y aquí vamos a ver por qué. Aquí nos damos cuenta que inmediatamente se inicia la administración de sulfato de magnesio, aproximadamente a los 30 minutos ya le está llegando al bebé. Cuando el bebé nace, hay estudios donde dicen que el sulfato de magnesio dura aproximadamente 24 horas en el bebé, en el recién nacido. Entonces, por eso es importante que iniciemos la impregnación, porque entre más rápido lo hagamos, digamos que más tiempo pues vamos a tener para prevenir el cerebro de los recién nacidos. Vamos a ver acá las indicaciones. La indicación de sulfato de magnesio como neuroprotector está indicado en la inminencia de parto prematuro, que es antes de las 34, 32 semanas, como les decía, y pues se indica, digamos, en mujeres que lleguen con trabajo de parto de dilatación mayor a 4 centímetros o que la paciente llegue programada para cesárea por condiciones maternas o fetales, donde el bebé tenga que nacer antes de tiempo. Tenemos que nosotras como enfermeras estar pendientes, bueno, le vamos a proteger el cerebro al bebé, debemos iniciarlo. Lo ideal es que sean 4 horas, al menos 4 horas, pero el bebé se va a beneficiar en cualquier momento. Digamos, si es una urgencia y no podemos esperar 4 horas, al menos la impregnación, lo que alcancemos, ¿listo? En cuanto a efectos adversos neonatales, no se ha estudiado mucho y no hay demasiados efectos, digamos, secundarios al recién nacido. Solamente se han observado efectos graves, que es como hipermagnesemias neonatales, que pueden producir hipotonía, apnea, coma y arreflexia, pero solamente se han como definido en pacientes que han tenido dosis de sulfato de magnesio muy elevadas o que simplemente se han pasado de la dosis y producen hipermagnesemia, pero normalmente esto no debería suceder. La dosis, entonces el esquema utilizado para la neuroprotección es el mismo que la profilaxis de la eclampsia. Entonces vamos a hacer una impregnación con 4 gramos intravenosos de sulfato de magnesio para pasar en 30 minutos y vamos a continuar una mezcla de mantenimiento para pasar a 1 gramo hora por bomba de infusión. ¿Listo? Digamos que hoy en día la literatura, pues antes, no sé si recuerdan que manejábamos mezcla McPie y Suspan, que era dependiendo de la impregnación, 4 o 6 gramos. Hoy en día solamente 4 gramos. Este tratamiento se debe prolongar hasta el parto o hasta que se cumplan 24 horas de terapia, lo que ocurra primero. Lo que les decía, idealmente se debe realizar infusión de sulfato de magnesio al menos 4 horas antes del parto. Esto es muy importante, digamos, porque nosotros debemos tener en cuenta que desde que iniciamos el sulfato de magnesio no pueden transcurrir más de 24 horas con la infusión, porque tenemos riesgo de generar toxicidad. ¿Listo? Ahorita vamos a ver eso en los cuidados. Pero, o si el bebé nace antes, no importa, pero digamos que entre más tiempo, si pudiéramos lograr que el bebé tuviera 24 horas de sulfato de magnesio, pues es lo ideal. No hay ningún estudio donde nos diga, bueno, de pronto llegó una paciente en trabajo de parto, se quedó dilatada en 3 centímetros, iniciamos neuroprotección, pero bueno, se quedó en 3 centímetros, no hay que volver a iniciar la terapia. O sea, la terapia de neuroprotección es solo una vez. Igual si es un embarazo múltiple, o sea, no tenemos que volver a hacer doblemente. Los estudios, digamos que en embarazo múltiple no están directamente como relacionados a qué cerebro va a proteger del feto, pero pues como sabemos que es un neuroprotector, igual lo vamos a administrar. Son más los efectos que tenemos conocidos, pues que digamos, los riesgos para el bebé. El monitoreo de la magnesemia no está indicado de forma rutinaria, solamente se debe controlar en pacientes que tengan compromiso de la función renal. Y los eventos adversos maternos están relacionados dosidependientes. El paro cardiorrespiratorio solamente se alcanzan con niveles de magnesemia muy elevados que se deberían producir por errores humanos, bueno, o sea, por una mala administración. Aquí en los cuidados de enfermería, entonces, bueno, pues quiero que me ayuden un poquitín a ver qué cuidados de enfermería creen ustedes o conocen que debemos tener con la administración del sulfato de magnesio. Control de líquidos, ¿quién más? Valoración de los reflejos. ¿Cuáles más? ¿Qué otros se les ocurre? Signos vitales, listo. Vamos a verlos uno por uno y vamos a ver, digamos, el porqué de cada uno de estos cuidados de enfermería.
Primero que todo, la educación. Entonces, no, es muy importante que nosotros eduquemos a nuestra paciente acerca de la administración del sulfato de magnesio como un medicamento que probablemente va a producir efectos locales en la paciente. Sabemos que es un potente vasodilatador y cuando impregnamos la paciente, que lo vamos a hacer en 30 minutos, o sea, vamos a pasar el medicamento súper rápido, la paciente va a empezar a tener síntomas. Debemos decirle, y la paciente va a hablar primero que el monitor. Ella me va a decir a mí primero, antes de yo darme cuenta que la señora está hipotensa, ya me va a decir que se siente mal, que está mareada, que tiene rubor. Entonces yo tengo que enseñarle. Hola, buenos días, señora Ángela. Mi nombre es Andrea Arevalo, soy enfermera. Le voy a colocar este medicamento. Probablemente el médico ya le debió haber explicado, pero yo le voy a contar, le voy a colocar un medicamento que se llama sulfato de magnesio que puede producir estos síntomas. Entonces yo le voy a decir a ella que cuando le empiece a pasar el medicamento le va a doler un poquito la mano, se va a poner un poquito roja, que es normal que sienta un poco de rubor, de sofoco, porque voy a pasar una impregnación que va a ser un poco rápido. Ya después los síntomas deben desaparecer y ella tiene que estar educada para saber, bueno, si me está pasando esto que me dijo la enfermera, esto es normal, hasta donde no es normal. Todo el mantenimiento del medicamento, que la paciente siga sintiendo síntomas o que se vayan agudizando, ya no es normal. Entonces la paciente yo la voy a educar para que ella me cuente, para que ella sea la primera que me diga. Digamos, nosotros en la Fundación Santa Fe tenemos 2 habitaciones de alta dependencia, que es como una unidad de cuidado intermedio. Todas nuestras pacientes que tienen sulfato de magnesio van a esa habitación. Entonces, digamos que ellas tienen un central de monitoreo donde yo puedo estar pendiente, pero yo sé que eso no pasa en todas las instituciones. De allí la importancia que yo le explique a mi paciente qué va a sentir y qué le va a pasar. De aquí a la importancia que yo le diga, no, si de pronto te empiezas a sentir extraña, confusión, es importante también que eduquemos al familiar, al acompañante, porque a veces el acompañante, no, es que siento a mi esposa que está rara, que está diferente, no me habla, tal vez yo no me doy cuenta, y el familiar es el que me va a informar, ¿listo? Como yo les decía, las complicaciones del sulfato de magnesio son dosis dependientes, no está contraindicado en ningún caso, pero los síntomas y digamos que las contraindicaciones es por la administración. Bueno, entonces debemos estar muy pendientes de los signos de intoxicación. Nosotros en la Fundación Santa Fe tenemos este tablerito que se llama metas concertadas, donde en cada habitación de cada paciente colocamos unas metas que vamos a tener en cuenta durante la hospitalización de la paciente. Entonces yo llego al turno y yo concerto unas metas con mi paciente. Entonces le voy a contar, bueno, aquí es importante, esta fue una paciente de un embarazo de 30 semanas que estaba en un parto pretérmino, en el turno de la tarde iban a desembarazarla, entonces estaba con sulfato de magnesio como neuroprotector. A tener en cuenta lo que ella debe tener en cuenta, movimientos fetales, si tiene pérdidas vaginales y la meta que debemos lograr. Entonces, dentro de las metas importantes, informar si presenta sudoración, calor, enrojecimiento en cara o confusión. Tengo que hablarle en los términos de la paciente, porque yo no le puedo decir, si fuera una preeclampsia, no, signos de vasoespasmo, no, hablarle en los términos de la paciente. Me va a decir si siente sudoración, si tiene calor, en fin. Aquí, como les decía, es importante que eduquemos al familiar también, para que el familiar también nos ayude con ello. Aquí en la preparación, entonces, bueno, digamos que en la literatura que he encontrado en varios lugares, y no sé, digamos, ahorita me cuentan cómo lo preparan ustedes, dice que se prepara en dextrosa en agua destilada al 5%. Nosotros como fundación, voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. Para la impregnación, cogemos una bolsa, una solución salina de 100 y colocamos 2 ampollas de sulfato de magnesio, que son 4 gramos. Recordemos que la ampolla de sulfato de magnesio viene de 2 gramos por 10 mililitros. Entonces, colocamos la bomba para que pase en un bolo de 30 minutos, que esa es la mezcla de impregnación. ¿Listo? La mezcla de mantenimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una bolsa de lactato de Ringer de 500, sacamos 50 centímetros y colocamos 5 ampollas de sulfato de magnesio, que son 10 gramos. Esto los ponemos a pasar por bomba de infusión a 50 cc hora, que es 1 gramo. Nosotros, ¿cómo hacemos para colocar los líquidos de base? Digamos, si mi paciente pesa 80 kilos, para no sobrecargarla, entonces el sulfato está a 50, le completo los 80 con 30 de lactato de Ringer. ¿Listo? Así hacemos nosotros en la fundación, para no sobrecargar la paciente. Igual recordemos pues que hay otros signos que tenemos que tener en cuenta, como la velocidad de la infusión. Entonces, como yo les decía, para evitar efectos maternos que van relacionados con la dosis, es importante que este medicamento siempre lo coloquemos por una bomba de infusión, para garantizar que va a pasar en el tiempo adecuado. Es muy importante que respetemos estos tiempos porque, digamos, si la paciente llega a presentar algún signo de toxicidad o algo, debemos suspender el sulfato. Entonces, si en lugar de media hora yo le voy a pasar la impregnación en 10 minutos, pues claramente la paciente va a tener todos los síntomas porque lo estoy pasando muy rápido y voy a tener que detener la terapia por mi culpa. Entonces, voy a dejar de proteger el cerebro del bebé
por un error mío. Entonces es muy importante que siempre tengamos esto en cuenta. Yo sé que hay lugares donde no hay bombas de infusión en todo lado, pero debemos saberlo manejar con un equipo de macrogoteo, que sea en 30 minutos. Digamos que los signos que puede presentar la paciente como efectos secundarios por la velocidad de la infusión es náusea, vómito, dolor de cabeza, palpitaciones y en raras ocasiones edema pulmonar. La monitorización continua. Entonces, es importante que nuestra paciente esté monitorizada todo el tiempo mientras las 24 horas de sulfato de magnesio. Ahorita vamos a ver más o menos cada uno de los signos vitales. Es importante que tengamos una monitorización fetal, ojalá sea continua, pero si no se puede que sea continua, que tengamos un trazo de monitoría fetal por turno. Digamos que la administración de sulfato de magnesio no tiene ningún efecto en el bebé como en la mamá, que la mamá va a sentir algo, al bebé no le va a pasar nada y no debería pasar nada, pero igual debemos estar pendientes de nuestro bebé porque aparte de todo es un bebé pequeño. Entonces debemos estar pendientes de la monitoría fetal del chiquitín. Vigilar el gasto urinario. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante. Yo creo que todas sabemos que, listo, sí, hay que cuantificar los líquidos, pero ¿por qué? Entonces, la eliminación del sulfato de magnesio es 100% por vía renal. Entonces, para que evitemos que los niveles de magnesemia aumenten, es importante que la paciente lo elimine y ella debe orinar al menos 30 mililitros cada hora. Con eso evitamos que haya una hipermagnesemia. Entonces, en el momento en que vamos a educar a la paciente, yo también le voy a contar que le voy a poner una sonda vesical. A veces las pacientes se asustan, pues claramente es un momento tal vez que vamos a estar de urgencia, que mientras alguien le coge un segundo acceso, alguien le está colocando la sonda, entonces yo le voy a explicar a mi paciente, necesito vigilar cuánto orinas cada hora porque el medicamento puede hacer que tú disminuyas la orina, entonces yo necesito vigilar cuánto orinas cada hora, te voy a colocar una sonda vesical. Entonces, desde el inicio de la educación, yo ya le he contado a mi paciente que le voy a colocar una sonda vesical. La excreción renal del sulfato de magnesio es de aproximadamente el 100% en 8 horas en una paciente que tenga función renal normal. En una paciente con función renal alterada va a excretar más o menos del 10 al 30%. Si disminuye la diuresis horaria, se debe reducir la velocidad de la infusión a la mitad o retirar. Entonces, allí es donde les digo que si yo administro la impregnación muy rápida, pues voy a tener que retirar el medicamento porque pues la paciente se me está intoxicando. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que lo estamos haciendo mal, ¿listo? Y que vamos a suspender una terapia simplemente porque lo administramos de la manera inadecuada. Vigilar la depresión respiratoria. Entonces aquí es importante porque uno también de los signos de intoxicación por sulfato de magnesio puede llevarnos a un paro respiratorio, un paro cardíaco y a la muerte. Entonces es importante que vigilemos la frecuencia respiratoria al menos cada 30 minutos y debe ser por encima de 12. Si yo veo que mi paciente empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, debemos estar atentos pues que la paciente no vaya a hacer una depresión respiratoria. Vigilar los reflejos tendinosos. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta porque esto es uno de los primeros signos premonitorios de que hay intoxicación de sulfato de magnesio. Mi paciente empiezan a disminuir o desaparecen los reflejos. Entonces es importante que hagamos la valoración del reflejo patelar, que es el más notorio y el que más va desapareciendo aproximadamente cada 30 minutos o una hora. Nosotros en la unidad obstétrica lo manejamos cada hora. Entonces, ahorita les voy a mostrar unas escalas donde abarca, digamos que todos estos temas que estamos viendo en 2 gráficas que nos sirven para evaluar la paciente cada hora. Valoración neurológica por medio de escalas. Bueno, nosotros en la Fundación Santa Fe, a todas las pacientes que tienen administración de sulfato de magnesio, le llenamos una escala que se llama escala neurológica por horario. Si vemos, cada turno debe estar cada hora. Entonces, aquí que no se evalúa las pupilas, el tamaño de la pupila, si está isocórica, si está anisocórica, las 4 extremidades, entonces valoramos la fuerza, si la paciente tiene su fuerza conservada en las 4 extremidades, y esto lo vamos a hacer cada hora hasta que la paciente termine administración de sulfato de magnesio, o sea, debería estar 24 registros de esto. Tenemos otra escala que es la escala de Glasgow, que es donde vamos a valorar pues la apertura de ojo, la respuesta motora y la respuesta verbal, también lo vamos a evaluar cada hora durante las 24 horas. Digamos que en estas 2 escalas abarca todo lo que yo les acabo de decir. La auxiliar de enfermería debe tener un registro horario de líquidos administrados y eliminados y de los signos vitales. Y nosotras como enfermeras hacemos seguimiento a la valoración neurológica y de Glasgow. Entonces, cada hora que entremos a la habitación, con el teléfono, con la luz del teléfono, podemos revisar la reacción pupilar, señora, levante su brazo, baje la mano, el reflejo patelar, listo. Nos demoramos menos de 5 minutos, valoramos la paciente y constatamos de que no se nos está intoxicando.
El antídoto, entonces es importante que siempre que administremos sulfato de magnesio sepamos el antídoto y que lo tengamos disponible en el lugar donde lo estamos colocando. El antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio es con gluconato de calcio, se administra una ampolla de 10 miligramos en un bolo intravenoso de 3 a 10 minutos. No lo vamos a montar en buletrol, en mezcla, nada. Lo colocamos en flush de 3 a 10 minutos. Vigilar interacciones, entonces pues nosotros como enfermeras antes de administrar el medicamento debemos tener en cuenta cierto tipo de medicamentos que van a hacer interacción con el sulfato. El primero es el nifedipino. Probablemente si mi paciente está en un trabajo de parto pretérmino va a estar útero inhibida con nifedipino, entonces este potencia el efecto del sulfato de magnesio, o sea tenemos que tener mejor vigilancia. Recordemos que el nifedipino pues debemos tener especial control de líquidos porque puede producir edema pulmonar, entonces ya tenemos digamos que como otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la eliminación de líquidos y los signos vitales. Debemos tener en cuenta los medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central, como los opioides, como los anestésicos. Si mi paciente tiene alguno de estos pues recordemos que el sulfato de magnesio también actúa como depresor del sistema nervioso central y lo podemos potenciar con otro de estos medicamentos. Pacientes que tengan administración de medicamento como la digoxina, debemos administrarla con precaución porque puede aparecer cambios de la conducta cardíaca y posteriormente a esto un bloqueo cardíaco. Y pues claramente el calcio, entonces pues una paciente que tenga sulfato de magnesio no le podemos colocar calcio porque va a ser antagonista, vamos a bloquear pues el mecanismo de acción del sulfato de magnesio y no vamos a hacer nada. Bueno, aquí pues pongo esta imagen porque pues es como un llamado a nosotros como profesionales de enfermería. Si bien hemos visto pues en los últimos días efectos adversos que se han presentado por la administración de medicamentos que han terminado en desenlaces pues fatales, yo sé que claramente ninguna de nosotras quiere cometer un error de esos y pues por eso debemos tener en cuenta todos estos aspectos que muchas veces yo hago como un llamado a que vayamos un poquito más allá, que no seamos como la enfermera de, ay, voy a administrar neuroprotección. Bueno, sí, pero ¿cómo actúa la neuroprotección? ¿Cómo actúa en la preeclampsia? Si yo sé que tal vez llega una paciente de 32 semanas y el médico dice, no, jefe, la voy a embarazar. Bueno, si no es una urgencia, doctor, la neuroprotección. Acordémosles porque a veces tal vez a ellos de pensar en pasar la señora, en desembarazarla, pues no la protegemos. Y es muy importante que tengamos en cuenta que este medicamento, que es de muy bajo costo, puede salvarle la vida o el cerebro a un bebé y no que la señora se vaya para su casa con un bebé con problemas de retraso motor, de retraso del desarrollo. Entonces nosotros también podemos pues promoverlo, preguntar, doctor, ¿le vamos a colocar neuroprotección? A veces tenemos pacientes programadas para embarazo, no sé, desembarazarla de 32 semanas por problemas cardíacos del bebé. Bueno, listo, ¿y la neuroprotección? Vamos, doctor, le vamos a poner neuroprotección al bebé, también estar pendiente de que no debe ser una terapia de más de 12 horas. A veces podemos pasarnos el tiempo. Entonces, si la paciente lleva 12 horas, doctor, la señora ya lleva el sulfato de magnesio, pues el tiempo adecuado. ¿Qué vamos a hacer? Lo suspendemos, lo retiramos y pues siempre contarle a la señora y pues involucrarla en el proceso. Decir, que la señora diga, bueno, sí, yo me fui aquí, hicieron algo por proteger el cerebro de mi bebé, le colocaron medicamento. Entonces, pues es un llamado pues a todas y que espero de verdad tengamos esto en cuenta y pues que empecemos a aplicarlo un poquito más en la práctica pues del día a día. Yo sé que todas en algún momento hemos administrado sulfato de magnesio como preventivo para la eclampsia o como neuroprotector, tocolítico, pero pues miren todas las indicaciones que tiene. ¿Listo? Gracias.